Panameño, 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 vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Sea de noche o sea de día, y al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ya hey, güey, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Por los santos de los cielos y por la Virgen María. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ay, panameño, 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 vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ya hey, güey, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ay, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ay, panameño, panameño, si me quieres todavía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ya hey, güey, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ay, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor. La mañana aquí en Radio Ancón 92.1 FM y ya está con nosotros la doctora Irene Delgado. ¿Cómo está? Bien, Bueno, buen día. buenos días. Aquí de parte de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, nuestras aventuras literarias con un tema, tú sabes, Guillermo, que siempre tratamos de presentar temas de actualidad, quizás coincidentes con las fechas. Y para el día de hoy tenemos el tema de la biodiversidad, que de cierta manera está vinculado a la diversidad cultural. Y esa vinculación la vamos a analizar el día de hoy y con relación, por supuesto, y teniendo en cuenta la lectura y la literatura infantil y juvenil. Para eso tenemos 3 invitados, todos ellos unidos por la escritura, pero a la vez personas que se dedican a promocionar la lectura siendo escritores en diferentes campos. Tenemos con nosotros, y es un honor tener aquí, una académica de la literatura infantil de la Argentina. Ustedes saben que la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil tiene vínculos con todas las academias, sobre todo de Sudamérica y algunos países del Caribe y Centroamérica, y mantenemos un contacto permanente desarrollando proyectos, y esta vinculación es muy importante porque podemos intercambiar información, retroalimentarnos todos de lo que se hace y se está haciendo en cada país en torno a la literatura infantil y juvenil. Por supuesto, tener a Cristina Pizarro de la Argentina es muy importante, pues todos sabemos que la Argentina tiene una tradición muy importante en materia de cultura y literatura. Así es que nosotros le damos la bienvenida en Radio Ancón a Cristina Pizarro, que representa en esta ocasión a la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina, escritora, promotora, experta en pedagogía. Bueno, una hoja de vida muy interesante, pero vamos a ahorrar el tiempo para que ella misma nos explique. Inmediatamente después tenemos a 2 escritores panameños. Tenemos a María Vizcaya, que es parte de la Academia Panameña de Literatura Infantil. También tendremos con nosotros a el escritor que se define como, él se define
como gastrónomo panameño, creador de plataformas para la innovación social, pero también ha escrito libros infantiles. En este caso se trata de Jorge Chanis, que debe estar entrando en cualquier momento. Entonces comenzamos con nuestra invitada internacional, Cristina. Gusto conocerte, Cristina, y tenerte, aunque sea en la pantalla, aquí con nosotros en Panamá. Queremos saber qué están haciendo ustedes en Argentina, que es mucho, yo sé, pero danos un informe, sobre todo en torno al tema que estamos tratando. Adelante, Cristina. Hola, hola, buenos días. Muchísimas gracias, querida Irene, por invitarme a esta charla sobre una temática que me preocupa muchísimo. Y realmente ha sido un disparador para que siga pensando en esta temática en relación con la literatura. Porque de hecho el tema que yo voy a focalizar más está puesto en la biodiversidad, que está muy ligado al contacto del hombre con la naturaleza. Somos naturaleza. Así es. La flora, la fauna. La República Argentina tiene una variedad inmensa, con especies diferentes, por supuesto, a las de los países de nuestro continente, y sobre todo en la gran vegetación que tienen ustedes en Panamá. Pero de todos modos, aquí en la Argentina tenemos selvas, tenemos desiertos, tenemos glaciares, bueno, hay muchísima variedad. Y bueno, los gobiernos han estado preocupados porque algunas especies están en peligro, en vía de extinción. Ha habido un cambio también con el manejo de los zoológicos. Por ejemplo, el zoológico que está aquí en Palermo, muy cerca de donde yo vivo, creado en la época del fines del siglo XIX, cuando estaba presidente Domingo Faustino Sarmiento, el gran maestro que ustedes seguramente conocerán. Pero ahora está cambiada la estructura en cuanto al cuidado de los animales, respetando el ecosistema, respetando su hábitat, porque claro, los cambios de lugar a los animales y en situaciones también de encierro muchas veces perjudica. Bueno, yo no voy a profundizar en esta temática que está más ligada a los expertos en biología. A nosotros como escritores y como pedagogos nos interesa el tratamiento de los personajes animales en la literatura. Y ahí estamos, que nos encontramos con una historia de antigua data, porque ya en las versiones del Panchatantra, que estaban escritos en sánscrito, hay animales protagonizando diferentes situaciones muy ligadas a aspectos morales. Y así el Panchatantra fue transmigrando con las traducciones en las distintas lenguas romances, hasta que de España después fue todo pasando para nuestro continente americano, que dio origen también a nuestro folclore, tan rico en la recolección de los mitos y de las leyendas. Así como están los mitos cosmogónicos, también están las leyendas que tratan de explicar de una manera sobrenatural el origen, ¿no? Por ejemplo, nuestra flor nacional, la flor del ceibo, bueno, ese rojo encarnado está ligado a la sangre, y bueno, generalmente son historias de amor que abundan en estas leyendas, no solamente las leyendas argentinas, sino de toda nuestra América, y también lo que heredamos de España.
Hubo muchos investigadores del folclore en nuestro país y tenemos un colega en la Academia de Literatura Infantil en nuestro país que en este momento está en Río de Janeiro trabajando con temáticas afines, pero él se ha abocado mucho a lo folclórico. Justamente hace poco ha salido una publicación que tiene que ver con el folclore en el nivel inicial, que es donde él desarrolla sus cátedras, como también las desarrollé yo hace unos cuantos años, y tratando de recuperar el folclore, no solamente para las fiestas patrias, ¿no? Como estamos nosotros ahora celebrando la Semana de Mayo, sino también en todo momento, con las costumbres, con la danza, con la música. Nuestro folclore es muy rico y también se fusiona con otras músicas, con otros ritmos, con los ritmos de otros países de América y también, ¿por qué no?, con países de Europa y de Asia o de África. Bueno, sobre eso hay muchísimo para hablar, pero yo les quiero decir qué es lo que a mí me preocupa. El animal en el cuento infantil, que es uno de los protagonistas que más abundan, a veces es un animal pretexto, es decir, que está cumpliendo los roles y las funciones de un niño, a veces para enseñarle algo, promover alguna conducta, y muchas veces también a estos protagonistas animales se los viste de una manera que a veces el chico, sobre todo el chico de las ciudades, que no ve un animal en su hábitat, no sabe cómo es un oso. Entonces se queda con la imagen, con la representación del osito de peluche, tan típico que nos regalaban cuando éramos quinceañeras, porque era todo muy, muy hermoso, que es el teddy bear, el osito teddy bear. Y hay otros ositos como el Winnie Pooh, creado en otra lengua, pero que acá tuvo una traducción por un escritor de décadas de mediados del siglo XX, Germán Verdiales, y también otro personaje que me acordé, que nacido en Francia por Charles Bruno, unas ilustraciones preciosas que fueron continuadas por su hijo Laurent, y que genera también bastantes controversias, ¿no? Críticas bueno, en fin, es muy largo de explicar, ¿no? Lo mismo que pasa con el Pato Donald, que tuvo críticas muy adversas con relación a la colonización o todo lo que está muy ligado con esa pugna que hay a veces entre la América conquistada por los españoles o la América dominada por los Estados Unidos. Bueno, ese tema realmente es delicado, es complejo, pero lo más importante para mí es que se respete al animal como tal. Podemos atribuirle algunas características humanas, sobre todo por la construcción del mundo afectivo que necesitan los niños para poder convivir y socializarse, ¿no es cierto? Claro, bueno, claro. Quiero que interactuemos un poquito para... Claro. Te iba a decir, Cristina, qué interesante lo que nos estás diciendo, porque hay muchas América, como dices tú, el uso de los animales como personajes, muchas veces con un contenido moral, como está en las fábulas, de enseñanza, en las leyendas. También en Panamá trabajamos mucho eso. Mira, ahora que mencionas lo del Pato Donald,
Sí, muchas veces al animal se le da características humanas y hasta políticas. Nosotros tenemos una obra de teatro que fue nuestra primera gran obra de teatro llevada al escenario, que está basada en un tema del folclore que pertenece a toda América, la cucarachita mandinga, que en otros lugares se llama la Sí, sí. cucarachita martina. Entonces, Sí. nuestro autor, Rogelio Sinán, hace una aproximación de ese personaje con características humanas, pero también le da una connotación política, ¿no? El pato Donald justamente representa eso que dices tú, la influencia y la dominación americana. Así que sí hay eso de que los personajes adquieren, según el autor, otras características. Así es que, por cierto, la Academia Panameña de Literatura Infantil está por publicar y estrenará una nueva antología en que se toman en cuenta, hemos hecho una investigación de obras donde se consideran cada uno de los puntos incluidos en esta Carta de las Naciones Unidas que llamamos ODS, Elementos para el Desarrollo Sostenible. El primero, por ejemplo, no vamos a leer los 17, erradicar la pobreza en todas sus formas, poner fin al hambre, garantizar una vida saludable, garantizar educación, igualdad entre los géneros, garantizar disponibilidad en la gestión sostenible del agua. Es justamente todo lo que estamos discutiendo en este panel y realmente, si vamos a ver en la literatura infantil y juvenil, no sé, Cristina, en Argentina, este tema se está tratando muchísimo. Los autores, por la necesidad que hay en el ambiente, han tomado estos temas para crear una conciencia en las nuevas generaciones sobre el cuidado que hay que tener, sobre el respeto de las diferentes culturas. Hay mucho, esos son dos temas recurrentes, por lo menos en la literatura infantil y juvenil en Panamá. ¿Cómo lo ves tú en Argentina y cómo se están tratando esos temas en este momento? ¿Qué evolución han tenido ya después de la época del folclore y todo eso? En este momento, ¿en qué estamos en el tratamiento de estos temas? Sí, que tiene, como ya has expresado, una rica trayectoria histórica en el tratamiento de los temas en relación con la naturaleza, desde la literatura de Pepe Murillo, de Javier Villafañe, es decir, esos son los precursores. Ahora, lo que me gusta siempre destacar es que los escritores de la literatura infantil, por lo menos lo que yo promuevo en mis cátedras, es que no se pretende en un discurso literario, ya sea un cuento o sea un poema, enseñar nada, sino que la belleza misma, Claro. lo estético, le genere una provocación, un efecto, que el mismo sentimiento, como ha señalado María, ese mismo sentimiento lo lleva a pensar y a desarrollar un pensamiento, una función cognitiva que lo lleve también a transitar para poder captar la simbología que Claro. hay en el lenguaje y también en el lenguaje en general y también en la literatura, porque la literatura usa un lenguaje diferente al de todos Claro. los días. Si bien en los textos nosotros usamos un vocabulario accesible, coloquial, de manera que los chicos puedan hacer lo propio, pero no deja de haber ese mundo subyacente de lo imaginario, que es múltiple y que nos toca el corazón, pero del corazón nos va a hacer pensar. Entonces la Claro. reflexión es lo que nosotros buscamos, animar en el niño la autonomía, una premisa tan piagetiana que todavía sigue vigente. Claro. Entonces, yo misma digo, uy, voy a ver qué pasa, porque mi actividad está más focalizada
en la teoría de la literatura. No escribo no tengo tanta producción para niños, sí mucha producción para público adulto. Entonces me puse a revisar qué pasaba con estos cuadernos de Quelle, que tienen un matiz de autoficción, porque son un poco las historias recordadas de la infancia, todo con un lenguaje muy poético, donde lo que se relata no siempre es acción dramática, sino que predomina una acción lírica. Y me he dado cuenta, sí, que yo también tengo los personajes animales personificados, porque el personaje animal le damos el habla y le damos los sentimientos de la persona, porque claro, uno no tuvo la experiencia de haber convivido con animales, como es el caso de un escritor argentino que apreciamos mucho, ya fallecido, Gustavo Roldán, que él vivió en el monte chaqueño. Entonces, la construcción de los personajes de animales que él hace es totalmente distinta a la que podemos hacer los habitantes de la urbe. Exacto. Pero sí, lo que rescato de mis libritos es el amor a la naturaleza. Eso sí, esa conciencia amorosa y ese respeto también por el otro. Porque la literatura, como dije antes, no se pretende enseñar nada, pero sí los textos siempre van a estar situados en un contexto histórico y social, porque eso va atravesando. Y hay textos donde aparecen todas estas temáticas que enunciaste con respecto a lo sustentable, ¿no? Que hay toda una propuesta hasta el 2030. Hace unos años, en una participación que tuvimos con un grupo de colegas también de la academia, estuvimos en una jornada de bibliotecarios y yo tomé uno de los libros de Laura Debetach, El paseo de los viejitos, donde fui analizando algunas cuestiones que están en los 17 puntos declarados por las Naciones Unidas para el desarrollo sustentable de todas las comunidades, no solamente en América, sino a nivel mundial. Y el paseo de los viejitos pone el acento, ¿no?, en la necesidad de valorar las distintas etapas de la vida, porque tanto la niñez como la vejez para la sociedad serían como improductivas, porque los niños no trabajan, los niños no producen, los ancianos tampoco, reciben una jubilación, son caros para el Estado. Pero que estos viejitos recuperan el juego, que es otro factor de suma importancia en el crecimiento de los niños, y que yo sostengo, como muchos tal vez de ustedes también y la mayoría de mis colegas, que el juego no podemos perderlo con los años, sino mantenerlo vivo, porque el juego implica un desafío, es una aventura, es un riesgo. Claro. Entonces, hay mucha diversidad también en las formas de escribir, por los estilos, por los temas. También acá las regiones son diferentes, no es lo mismo la región del noroeste, digamos el foco centrado en la Puna, que la del noreste, que estaría la selva misionera, donde están las cataratas del Iguazú, que la Pampa, como
la pinta Borges, ¿no? Como el infinito y la llanura pampeana, o la Patagonia, el desierto, las nieves, los témpanos. Entonces la interacción del hombre con esos paisajes es diferente. Entonces, por un lado, el paisaje de la naturaleza, que en la ciudad no lo disfrutamos tanto. Por eso yo estoy en un barrio donde todavía conservamos algunos árboles. Estoy cerca de los lagos de Palermo, estoy cerca de las barrancas de Belgrano, que tiene una historia muy rica. Entonces trato de apropiarme y de disfrutar todo eso. Bueno, mira, el Río de la Plata. Mira, Cristina, ahora que hablas tú de la inmensidad y la diversidad argentina, quiero decirte que nosotros somos mínimos, un pedacito de país comparado con la Argentina. Sin embargo, también contamos con una gran diversidad. Tenemos, a pesar de ser tan pequeños, ¿no? Tenemos costas, tenemos los dos mares, tenemos bosque, tenemos, es decir, una diversidad enorme. Y en ese sentido, también conviven, y es lo que María también estudia, comunidades distintas, que viven una al lado de otra, sin embargo, conservan sus tradiciones, que son diferentes. Y en ese sentido, aquí tengo este libro, que es mío, Tucutú-Flis, refiriéndose a la vecindad muy cercana de dos comunidades en la costa del Pacífico, dos comunidades en Veraguaunán, en la montaña, versus en la costa, la comunidad afrodescendiente criolla. Entonces, como tú dices, no necesariamente la literatura tiene que enseñar. Las enseñanzas derivan de un sistema de símbolos, de imágenes, de metáforas, que sin querer hacerlo directamente, el niño va adueñándose de ellas y entendiendo que dos niños de la montaña en Veraguaunán versus dos niños de la costa afrodescendientes pueden tener problemas humanos similares dentro de una diversidad cultural distinta. Eso es lo bonito de la literatura, como dices tú, se juega con las palabras, con los símbolos, y los mensajes pasan de otra manera, y teniendo en cuenta también la diversión y el juego, que son elementos muy importantes. Y María, a ver, oye, se nos ha ido el tiempo porque el tema es muy interesante. María, te doy la palabra. A ver. Irene, me dan unas ganas bárbaras de visitar tu país, tu tierra. ¿Viste? Bueno, vas a tener que venir próximamente. Hace muchos años estuvo acá en casa para que compartiéramos una lectura de relatos, una persona que trabajaba en la Embajada de Panamá en Argentina. Ajá. Y me hablaba de todo el paisaje y de la pollera panameña, que ahí saqué una foto de la web y la estuve poniendo, porque realmente me encanta conocer otras culturas, la música, la forma. Bueno, ya me entusiasmé con las comidas. Y bueno, mira, toda la riqueza de todo eso tenemos una diversidad que es tan grande que no se compara con el tamaño del país. Yo creo que podemos comenzar a hacer un cierre cada cual sobre este tema tan importante que esperamos y que tenemos como proyectos en este ámbito de la diversidad en general. Bueno, Cristina. Como proyecto, esta temática, pues yo coordino un grupo que está integrado por especialistas de literatura infantil, por antropólogos, filósofos, es decir que es heterogéneo, no todos se dedican a la literatura para niños. Entonces tomamos temáticas que tienen que ver con aspectos sociales e históricos. Ya hemos trabajado, creo que te lo comenté, con la encíclica Laudato Si, la encíclica que promulgó el Papa, creo que en el 2015,
pero no desde un punto de vista religioso, sino tomando los aspectos humanos, porque el acento está puesto en una visión eco-humanizadora. Este año presentamos sobre la encíclica Fratelli Tutti, es decir, el amor al prójimo. Pero asimismo también, hace 2 años habíamos hecho un libro sobre el impacto de la tecnología, las transformaciones de la era digital y el mundo del Big Data. Y ahora ya estoy tratando de pergeñar un nuevo proyecto focalizado en esta temática de la biodiversidad. La diversidad cultural ya la venía trabajando en mi cátedra desde desde fines de los 90, ¿no? Digamos que todavía el siglo XX, porque hay que interactuar también con otros pueblos, con otras lenguas, con otras religiones. Yo esto también lo cuento en mis relatos, pero no tienen destino a un público infantil, que les voy a mandar, aunque sea el video de cuando se presentó y también una versión digital, porque si uno ha interactuado con personas de otras lenguas, de otras religiones, tiene más posibilidades. Entonces, necesitamos en la escuela dar oportunidades, porque no todos los chicos pueden ir de vacaciones a un país del extranjero. A veces ni siquiera se pueden mover de su localidad. ¿Cuánta gente de las provincias nuestras no conoce Buenos Aires? O yo misma, hay provincias de mi país que no conozco casi todas, pero hay muchísimas que no pude llegar a visitar. Y en cada provincia, porque bueno, sabemos que la Argentina tiene una extensión muy inmensa, y esa inmensidad a veces puede llegar a ser perturbadora, porque no es, como decía un ensayista, Ezequiel Martínez Estrada, Buenos Aires la cabeza de Goliat, o el mismo sistema de los ferrocarriles. ¿Dónde está la federalización? Nosotros desde la academia y desde la educación siempre proponemos una federalización, pero las vías no dicen eso, y lo mismo pasa con las líneas aéreas. ¿Por qué a veces tenemos que ir a Miami para poder ir a otros lugares? Cuando fui a La Habana, cuando fui a Cuba por un congreso IBI, fui por Copa, pero no me quedé en Panamá, solo estuve en el aeropuerto. Pero bueno, todas esas cuestiones que también a veces sucede con las autopistas, que no permiten pasar a determinadas alturas, porque hay como una segregación, por acá no van los colectivos, los ómnibus, o los carros, como dicen en México. Y acá en Panamá también. Claro, y en Guatemala yo recuerdo las regiones, no sé ahora cómo será, pero las regiones tan segregadas, tan segmentadas. Entonces, ¿cómo puede haber ahí un intercambio de diversidad cultural si cada uno no puede estar con el otro? Entonces, bueno, esa es mi preocupación, y los voy a convocar también a ustedes para una edición digital. Claro, claro. Oye, Cristina, mira, tú dices que la falta de comunicación por la inmensidad. Bueno, quiero decirte que en Panamá tenemos regiones de difícil acceso, aparte de lo pequeñitos que somos, y yo he encontrado a niños de la montaña que no conocen el mar. Imagínate tú teniendo 2 costas. Eso se da por el difícil acceso de ciertas regiones. Así que bueno, hay mucho que trabajar. Conocer el mar. El mar. Soñaba con conocer el mar, y pasaron muchos años hasta que pude conocerlo. Mira tú, por eso hicimos. No sé si tú recuerdas ese libro que hicimos conjuntamente con las academias, Te regalo el mar, que propiciaron las bolivianas.
como Bolivia no tiene costa, entonces se ocurrió esta linda idea que creo que fue entre Liliana de la Quintana, que va a participar el otro martes, y Luis Cabrera, Te regalo el mar, qué lindo, ¿no? Como metáfora, ¿no? Y todos los países aportaron una obra que tenía que ver con el mar. Así es que hoy ha sido un programa excelente, Cristina. Me ha encantado estar con ustedes, realmente he aprendido muchísimo y me ha entusiasmado, me ha despertado. ¿Viste? Como una niña, no pierdo el alma infantil. Programa. Hasta luego, nos vamos. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Irene Delgado, por las Gracias, aventuras Guillermo, literarias. Hasta luego, gracias. Excelente. Vámonos y nos vemos entonces el próximo martes a la misma hora, ¿le parece? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.